Buenas noches, nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos en el penúltimo tema de Plan de Vida. El tema tiene como nombre los años sin contentamiento. Vamos a entender por qué este nombre y de alguna manera, como también el predicador lo menciona, este tema es prácticamente, podríamos decirlo, el final, porque el tema que viene es el lugar al que habremos de ir. Entonces este tema está exactamente ubicado en el capítulo 12, que es el último capítulo del libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el tema que está de fondo o de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que quiere hablarnos el predicador? Pues quiere hablarnos acerca de la vejez. Ese es el tema. Acuérdense ustedes, y lo hemos dicho, que el predicador utiliza mucho los contrastes. Nos habla del día del bien, nos habla del día de la adversidad, nos habla también, es cierto, mucho de la vida y nos habla también de la muerte. Y en este caso, en este tema, él nos va a estar hablando o nos va a estar comparando mucho la juventud con la vejez. Y lo más importante, y lo vamos a ver al final, es que la vejez no necesariamente está asociada a una edad como tal, sino más bien la descripción que hace el predicador es en función de aquellas capacidades que vamos perdiendo paulatinamente y que quizás para algunas personas pueda ser a temprana edad, quizás para otras sea a una edad más posterior. Y entonces tiene que ver mucho en cómo la persona no solamente enfrenta esa etapa de la vejez, sino también es cierto cómo se prepara y finalmente cómo la vive. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de entrada decirles que para los judíos el ser joven ubicaba la edad hasta los 40 años. Si nosotros analizáramos a la luz de las edades como nosotros las tabulamos en nuestro país, pues la juventud estaría mucho más acortada. Sin embargo, para los tiempos bíblicos, una edad joven era hasta los 40 años y a partir de ahí empezaba la edad adulta o la madurez. Entonces, ello es importante tenerlo presente para que no necesariamente asociemos la vejez a una edad específica que sí tiene que ver, pero más con aquellas capacidades que vamos a ir perdiendo y que el mismo predicador nos lo va a decir. Y para esto es muy interesante que el predicador en el capítulo 12, que es el último, utiliza una metáfora, y es una metáfora excepcional. Salomón tenía muchas virtudes, una de ellas es el que fue poeta, y entonces esta capacidad le permitió escribir esta metáfora en relación a la vejez, pero considerando una especie de choza en destrucción o pérdida, vamos, de sus valores, y entonces con ello empieza a hablarnos acerca de la vida. ¿Cuál es, y de la vejez, cuál es el versículo clave que nosotros tenemos como base de este tema? Es Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este acuérdate es muy reiterativo.
Salomón nos insta mucho a que antes de llegar a esos días malos y sin contentamiento, estemos recordando y estemos comparando esa juventud contra la vejez. Y entonces es muy reiterativo y lo vamos a ver porque pareciera que es cierto, se nos olvida. Nadie o muy pocos están pensando en tanto son jóvenes que algún día serán viejos y todas esas capacidades, vigor, fortaleza se irá perdiendo. Y la verdad que es así, y ya lo vimos con la cronología del tiempo. Es una cronología que corre muy rápido. A veces nos tardamos mucho tiempo en llegar a terminar nuestra carrera y se nos hace eterno cuándo terminaremos nuestra carrera. Pero la verdad que la experiencia de muchos es que a partir de que terminamos nuestra carrera empieza una vertiginosa carrera contra el tiempo. Y cuando nos damos cuenta ya tenemos 30 años y cuando vemos más adelante ya tenemos 40 y cuando nos damos cuenta, señores, la vejez está tocando a nuestra puerta. Entonces esa es una parte importante del predicador. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y mira, esto es importante. Dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Por qué es importante esto? Porque esta vejez tiene que ver con esos síntomas, con esas capacidades que disminuyen y entonces podríamos decir que cuando esto inicia es cuando la juventud termina. Y hay personas que efectivamente se preparan para extender esta juventud de tal manera que estos síntomas y estas capacidades no se les limiten como a la mayoría. Algo que es importante decirlo aquí es que la visión que el predicador nos da de inicio de la vejez es una concepción o es una percepción de algo, podríamos decirlo, severo, de algo drástico, de algo que podríamos decir no es bueno y por eso él habla de los días malos, ¿sí? Y alguien podría decir, oye, eso no es una generalidad. La verdad es que hay personas que viven su vejez exitosamente y es cierto, pero quizás dentro de esta observación debajo del cielo, lo que el predicador vio es que en términos generales, para muchas de las personas, la vejez es una especie de fatalidad. Es una especie de llegar a un tiempo en el cual no hay contentamiento, simplemente las cosas ya no son agradables y por lo tal son los años sin contentamiento. No es una generalidad, sin embargo, pareciera que ante la perspectiva de lo que él vio, él sí generaliza ello. Ok, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis de este texto, y vean lo que dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Otra vez, esa concepción generalista de que la vejez es un tiempo no agradable a manera de una generalidad. Ok, y voy a leerte la metáfora excepcional que describe la vejez a través de esta relatoría que nos va haciendo el predicador. Te lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera, que es una versión castellana
no tan actual, sin embargo profunda, y después la Nueva Traducción Viviente que nos de alguna manera nos da un orden o significado mejor. Dice el versículo 2: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores. ¿Quiénes son los endechadores? Los que lloran en los sepelios, andarán alrededor por las calles. Y fíjate esto: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora, ve un significado más actual que nos da la Nueva Traducción Viviente. Y viene acá, y te lo voy a describir estando en la pantalla. Quizás es una letra pequeña y no se lea bien, y entonces yo te lo voy a leer. Dice, versículo 2, dice: acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. ¿De qué nos está hablando entonces el predicador? Nos está hablando de los sentidos, y en este caso nos está hablando del sentido de la vista. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre el cielo. ¿Qué significa esto? Es muy interesante esta última parte. Y que las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Habla de un nivel de degradación que los sentidos van teniendo, pero comienza esto cuando ya no pueden percibir la luz del sol, de la luna y de las estrellas. Y continúa, dice, y es muy interesante esta siguiente parte. Dice el versículo 3: acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Otra vez está hablando de vigor, está hablando que nuestras piernas hoy nos descansan, nos llevan, pero un día llegarán a flaquear. Y también es cierto, nuestros hombros se empezarán a encorvar. Y dice el siguiente versículo, dice: acuérdate de él, es en el mismo versículo, perdón, acuérdate de él antes que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Qué importante
lo que nos está diciendo el predicador. Llegará un momento en el cual nuestras pocas muelas dejarán de estar funcionando y todo aquello que era agradable para nosotros simplemente empezará a dejar de serlo porque ni siquiera podremos degustar correctamente. Pero también se refiere al sentido de la vista. Dice, porque antes de que dejen tus pupilas las que miran por las ventanas con claridad, ¿sí? Que dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Entonces, esta primera referencia del predicador a través de esta metáfora está muy en función de nuestro vigor y de nuestros sentidos que irán tomando una degradación en el tiempo de la vejez. Pero qué interesante, porque también el predicador no solamente nos habla acerca de ello, también nos habla de que algún día van a cesar nuestros retos, va a cesar nuestra audacia para hacer cosas, va a cesar nuestra capacidad de aprender. Cuando somos jóvenes tenemos mucha capacidad de aprender, tenemos mucha capacidad de emprender, tenemos mucha capacidad para establecernos metas, pero también es cierto, tenemos la posibilidad de disfrutar lo placentero que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Y entonces ve lo que dice el predicador. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ve cómo aquí está entrando el predicador a describir aspectos ya no solamente físicos, sino que tienen que ver con aspectos podríamos decir, motrices o aspectos psíquicos que tienen que ver con el pensamiento y con muchas más actividades que nosotros como personas también generamos. Entonces él dice, acuérdate antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuye el sonido de la actividad diaria. Quizás para ti es muy importante lo que haces, para ti es muy importante estar tocando puertas y abriéndolas, pero llegará un momento donde ello se cerrará. Y entonces es importante que tú hoy lo puedas considerar. También, ¿qué dice? Ve esto, qué tan importante. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamonte moribundo. Y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Qué interesante, porque algo que caracteriza la etapa de la vejez es efectivamente los temores que empiezan a venir a la persona y también la pérdida de hacer aquello que antes quizás lo retaba, que antes quizás lo estimulaba y hoy simplemente tiene temor, se preocupa de los peligros de la calle, porque con la vejez viene también la pérdida del equilibrio y eso hace que la persona empiece también a aislarse. Su cabello se torna blanco y dice su vigor, su apetito, su capacidad sexual, pues también se pierde y todo apetito empieza a disminuir. Y finalmente, qué interesante, porque el predicador pareciera que también se refiere a órganos tan importantes de nuestro cuerpo,
de nuestro organismo que empiezan a dejar de funcionar. Porque dice sí, dice en el siguiente versículo, dice sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Muchos intérpretes, no solamente del texto, sino conocedores de los tiempos antiguos, dicen que aquí el predicador, cuando habla del cordón de plata de la vida, se está refiriendo a la columna vertebral de la persona. Es un aspecto que con la vejez empieza a debilitarse. Y vean qué tan importante lo que sigue. Dice, y se quiebre la vasija de oro. Y esta parte pareciera que se refiere a nuestra cavidad craneal, donde está nuestro cerebro, y que empieza a perder también capacidades. Esta vasija de oro se refiere a ese receptáculo donde está nuestro cerebro, y que es cierto, y lo vamos a ver, en la medida que la vejez avanza, muchas capacidades psíquicas se empiezan a perder. Y también se refiere, antes dice, el cordón de plata, la vasija de oro, dice, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pareciera que ahí está hablando el predicador de los pulmones y del corazón como órganos muy importantes, los cuales aseguran que la vida esté funcionando, porque dice que cuando esto finalmente se rompa, dice el versículo 7, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Qué interesante descripción nos hace a través de una metáfora el predicador de todos aquellos sucesos que van pasando como parte de la vejez, que afectan nuestros sentidos, nuestra fortaleza, nuestro vigor, nuestras capacidades psíquicas, nuestras capacidades de emprendimiento, etc. Y ello precisamente llegando a un punto ya de inflexión donde es, en este caso, la muerte. ¿Cuáles son, de acuerdo a lo que sabemos, son características de la vejez? Primeramente, la dependencia. Y por ello es tan importante este tema. Hemos visto en otras sesiones, por ejemplo, la importancia del compañerismo, porque llegaremos a una etapa donde dependemos en gran parte de otros. Y entonces, una característica de la vejez es la dependencia. Puede ser una dependencia física, puede ser una dependencia económica, puede ser una dependencia emocional. Y es donde nosotros tenemos que acordarnos, ahora que somos jóvenes, para estar preparándonos para ello. De acuerdo a las estadísticas en México, menos del 30% de los ancianos cuentan con seguridad social. Imagínense, menos del 30% de los ancianos tienen seguridad social. ¿Qué significa? Que dependen para los últimos años de su vida de sus familiares. Si sus familiares están en condición de apoyarlos
o en disposición de hacerlo, es como podrán entonces ayudarles. Y por ello es tan importante uno prepararse. Dos, la desmotivación. En la medida que vamos perdiendo nuestra capacidad de aportar, nuestra capacidad también de ser autónomos, empieza una desmotivación porque empezamos a sentir que perdemos valor. No se diga cuando necesitamos todavía seguir trabajando después de cierta edad y como lo dijo el predicador, las puertas de las oportunidades se empiezan a cerrar. Y eso es algo muy crudo en nuestro país, pero es una realidad. Y por ello dice el predicador, acuérdate ahorita que eres joven porque llegará un momento donde habrá una desvaloración de lo que tú como persona eres y representas. Y es cierto. Entonces viene una desmotivación y viene una desvalorización de la persona, y más cuando no tiene esa autonomía y depende que le den un espacio sus hijos o amigos para poder estar viviendo. Cuarto, la fragilidad. Nuestros huesos, nuestra piel, nuestros dientes y todo nuestro ser empieza una degradación, para lo cual es muy susceptible de quebrarse, y por eso esas palabras utiliza el predicador. Nos volvemos muy frágiles. Anteriormente tenía una resistencia mayor a las cosas, hoy ya no la tengo, ¿sí? Una caída puede representar una fractura, una gripa puede representar una pulmonía. También es cierto, y lo acabo de decir, la ancianidad está muy relacionada en nuestro país con la marginación. Tristemente eso es un hecho. No estamos preparándonos para esta etapa, ni también para sobrellevar esta etapa. Y por eso encontramos a muchos ancianos en los cruceros de las calles, encontramos a muchos ancianos que requieren mendigar para poder sacar adelante su día. Y incluso muchas gentes que pudieron llegar a tener buenas condiciones de vida, pero por alguna razón las perdieron. La senilidad. ¿Qué es la senilidad? Pues no es otra cosa sino un estado patológico en el cual las personas disminuyen sus capacidades físicas y mentales. Y dentro de las mentales son aquellas que debilitan la parte del pensamiento, la parte de la mente, y con ello muchas cuestiones como pudiera ser el afecto, como pudiera ser la creatividad, como pudiera ser la imaginación, como pudiera ser la resolución de problemas, como pudiera ser la empatía. La gente deja de ser empática, pero no es por otra cosa, sino porque su mente empieza también a debilitarse. Y entonces hay cosas que muchas veces empiezan a ser incluso una carga. Por ejemplo, algo que me faltó leer en esta metáfora es una parte donde dice el predicador que aún las cosas más sencillas pudieran convertirse en aspectos de carga, pudieran convertirse en aspectos, es que está en la versión de la Reina Valera. Vean esto, dice en el versículo 5, dice: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Qué interesante, porque muchos intérpretes dicen que ahí se está refiriendo a que en esa edad muchas cosas que no deberían de serlo, de repente se vuelven obsesivas, se vuelven una carga para la persona,
y entonces ello es muy difícil de hacer a las personas empáticas, y por eso también muchas personas rehuyen el querer trabajar o el querer cuidar o el querer estar acompañando a un anciano, porque un anciano se radicaliza, y no es por otra cosa sino porque esta capacidad psíquica empieza a debilitarse. Entonces no hay empatía y no hay muchas cuestiones en su mente que les ayuden a pensar, por ejemplo, a reflexionar y a obtener conclusiones. Ello se va perdiendo, y más cuando la persona en su juventud no tuvo esa disciplina para tener, ¿qué diríamos?, patrones de vida, ¿sí? Cuando tú eres joven y vives una vida disciplinada, automáticamente esa vida disciplinada te va a ayudar mucho para el tiempo de la vejez, porque en el tiempo de la vejez ya no vas a razonar tanto, ya no vas a poder sacar conclusiones y llegar a decisiones correctas, sino tu mente ya va a estar cansada. Es ahí, en la senilidad, donde viene, por ejemplo, la demencia senil, y es cuando la persona pierde sus capacidades cognitivas. O sea, simplemente su mente ya no está haciendo todo ese trabajo que anteriormente hacía. Entonces, eso es una característica de la vejez. También es cierto, y ya lo dijimos, y lo dice el predicador muy bien, la inactividad sexual, que también afecta a la persona porque lo desmotiva, lo desvaloriza, y más cuando esto comienza a edades realmente jóvenes, y ahí es donde no necesariamente es una edad determinada la vejez. En términos, ¿qué diríamos? Mayoritarios podríamos decir que sí, pero en la práctica esto no aplica, porque hay personas que a los 70 años están conservados y vigorosos y con fortaleza, y no han perdido esta capacidad, ¿no? Y hay otros que a lo mejor a los 50 años ya lo han perdido, ¿sí? Soledad, no se diga. Los ancianos y toda esta pérdida de sus capacidades, pues llevan a que la persona también se aísle, a que la persona tenga soledad, y más cuando no creó nexos o relaciones con su familia, y entonces llega a un estado en el cual pues está solo, o lo que ya habíamos dicho en otras sesiones, nunca pensó en la importancia de tener una compañera o un compañero, y entonces cuando está en estas etapas es cuando más se vuelve vital. Finalmente, y es cierto, la persona se hace temerosa, la persona ya no tiene todas esas habilidades, valentía, audacia que antes tenía para hacer las cosas, y entonces empieza a tener temor aún de cosas insignificantes. Ya no le atrae la música, ya no se levanta con el ruido de las cosas por la mañana, ya no disfruta el que las aves estén cantando y él se amanezca con ello. Empieza, por eso dice el predicador, a hacer días malos, años sin contentamiento, pero que tienen que ver mucho, con la forma como la persona lo enfrente. Por eso dice el predicador, dice primero, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Esto es hoy. Si tú dices hoy tengo 50 años, eres joven. Si tú dices tengo 60 años, eres joven. Aun si tú dices tengo 80 años, eres joven. ¿Por qué? Porque realmente cuando estos síntomas empiecen en esa degradación, al punto que efectivamente no puedas hacer más cosas, entonces sí, como dice el predicador, los endechadores, o sea, esos como sopilotes, pues están ya a la presa de ti. Pero en tanto, por eso
es muy interesante que el predicador reitere vez tras vez: acuérdate de tu Creador. ¿Por qué? Porque tienes un alma, tienes un espíritu, tienes cuerpo, tienes una eternidad que Dios ha puesto en tu vida, y tienes que acordarte de ello, porque el espíritu, cuando tú mueras, dice, regresará a su Creador. Entonces, acuérdate, hoy puedes disfrutar un café, da gracias a Dios. Hoy puedes disfrutar tu platillo favorito, da gracias a Dios. Hoy puedes tener un matrimonio y puedes gozarte con él, gózate con ello, gózate con ello. ¿Qué más dice el predicador? Y qué interesante, y esto nos prepara para nuestro último tema. Dice, porque el hombre va a su morada eterna, viste eternidad, aquí está, y los endechadores andan alrededor en la calle. Qué imagen tan interesante el predicador nos da aquí. Los endechadores eran personas que se contrataban en los sepelios para que lloraran por el muerto, ¿sí? También en nuestro país sucede ello. Y entonces dice el predicador que el hombre va a su morada eterna y los endechadores andan alrededor en la calle. La verdad, y así dice un proverbio, que desde que nosotros nacemos tenemos una carrera contra la muerte. Y así es. O sea, desde que nosotros nacemos, esos endechadores ya están alrededor de nuestra vida. Y nosotros tenemos que tenerlo muy consciente. Quizás cuando somos jóvenes no somos tan conscientes de ello, pensamos que la vida simplemente es para siempre, pero cuando empieza esta degradación de nuestro ser es cuando nos damos cuenta de ello. Entonces, tenlo presente. Tienes que tener cuidado al manejar, tienes que tener cuidado cuando hablas violentamente a una persona, tienes que tener cuidado cómo comes, tienes que tener cuidado en cómo haces las cosas. ¿Por qué? Porque los endechadores andan alrededor en la calle. ¿Qué más dice el predicador? Y aquí está él ya cerrando con esta parte que va a ser el cierre que tendremos en el tema que sigue. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Somos eternos y la eternidad implica que hay un creador al cual nosotros habremos de rendir cuentas. Cuando nosotros muramos, dice la palabra, viene el juicio. Entonces eso tenemos que tenerlo muy consciente. ¿Cuál es nuestro proceso de aprendizaje? No se va a ver, disculpas, pero hay una corriente que se llama envejecimiento exitoso y que nos habla de cómo podemos nosotros envejecer exitosamente, y es muy interesante porque maneja tres áreas, como nosotros hemos estado manejando: el espíritu, lo más interno; la parte alma, que es emociones, sentimientos; y la parte cuerpo, donde están nuestros sentidos. Y dice esta corriente que un envejecimiento exitoso tiene que ver en que tengamos las menos posibilidades de enfermarnos, poca enfermedad, menos discapacidad. Entonces, hoy que estamos jóvenes, tenemos que estar trabajando mucho en que nuestro ser tenga las menos enfermedades y las menos discapacidades posibles. Tan sencillo como esto: una dentadura que yo no me atiendo va a ser fundamental y determinante para mis años de vejez. Algo tan sencillo se puede convertir en algo tan fuerte. Segundo, buena función cognitiva y física. Y esto tiene que ver con la parte cierto del cuerpo, la salud, pero tiene que también ver con nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de ser creativos, de ser empáticos.
Y esto no es otra cosa sino estar también trabajando mucho con nuestro pensamiento. Y hay ahí mucho material alrededor. Hay un libro fabuloso que es Gimnasia Mental y que te enseña a cómo puedas tú estar trabajando tu mente. Entonces, trabajando tu cuerpo total en términos de salud, tu cuerpo total en términos físicos y de pensamiento, pero ve cómo se relaciona la anterior lección con esto. Gran compromiso con la vida. O sea, un envejecimiento exitoso tiene que ver en cómo la persona también está comprometida por la vida, por la cultura de la vida, por aquello que le da significado, por aquello que trasciende su vida. Y esto implica el bien común, esto implica la misericordia, esto implica que también esté renovando su mente, ¿ok? Y vienen las preguntas y dice la primera pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer una vez que dejes el mundo laboral? O sea, ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas estar haciendo una labor intelectual, física, por la cual tú estás recibiendo un ingreso o simplemente lo que mantiene tu vida? Tenemos que estar preparados para ello y decir, oye, toda esa etapa que ha sido de muchos años, algún día terminará. Mucha gente en el momento que se pensiona pierde la vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba su significado de vida. Y entonces mucha gente tiene miedo de jubilarse porque así lo dicen, el que se jubila se muere. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer y cómo te empiezas a preparar para cuando tú dejes ese mundo laboral? ¿Quieres emprender algo? ¿Te gustaría comenzar algo? Comiénzalo desde ahora. No lo dejes para el tiempo final, sino empiézalo ahora. Eso que te apasiona, eso que te gusta, eso que te va a dar compromiso por la vida, comiénzalo hoy. Yo se los dije, el gran músico Rossini, él dijo, la pasión de mi vida no es la música, la pasión de mi vida es la cocina. Y cuando terminó su carrera de música, se dedicó a la cocina y patentó platillos a la Rossini. Entonces se preparó para ello. ¿Dónde te gustaría vivir? Esto es muy importante, en verdad es muy importante. ¿Dónde te gustaría vivir? Mi mamá ya decía, yo me muero, pero en mi casa. Yo no quiero estar en la casa de ninguno de ustedes, porque esta es mi casa. Y eso es muy valioso cuando tú lo puedes decir. Se vuelve difícil cuando tú dices, no tengo un lugar. Dependo de quién me pueda dar ese lugar para vivir. Pero hoy estás joven. Acuérdate de tu creador, hoy que eres joven, y trabaja en ello. ¿Quieres dedicarte a cuidar nietos? Para muchos ancianos, esa es la decisión de su vida. Porque no es la decisión, es la elección que les queda, ¿sí? Porque no pudieron trabajar esa autonomía para que ellos pudieran dedicarse a lo que les gustase. Entonces muchos dependen del espacio que les den y en este caso de una función que tienen que hacer como cuidar a los nietos. No que esto no sea agradable. Disfrutamos a nuestros nietos, pero tenemos que tener nuestros tiempos porque somos frágiles, porque también vamos perdiendo esa empatía y cualquier cosa se puede convertir en algo que nos trastorne, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados que debes de tener con tu salud? Hoy empiezas a tener algo que amenace, dice la Biblia, una fisura que amenace grieta, empieza a resolverla desde hoy. ¿Por qué? Porque estás empezando a trabajar con tu salud y eso se vuelve clave en los tiempos finales. ¿Cómo? Dice, puedes pensionarte. ¿A qué edad te conviene pensionarte?
hoy muchos jóvenes en nuestro país no tienen esta posibilidad como otros que tuvieron la ley del 73, la ley del 97 para pensionarse. Y es triste, pero así es. Y entonces un joven tiene que estar acordándose de su creador y tiene que estar pensando en cómo se va a pensionar. Y esto va a implicar ahorros, inversiones que él haga para que en ese tiempo posterior pueda pensionar. Incluso pueda llegar a la mejor edad en la cual él decida pensionarse, ya no presionado por las circunstancias, sino por lo que él se preparó para ello. ¿Cuáles serán tus fuentes de ingreso? Si tú vas a vivir 20 años todavía, ¿de qué te vas a mantener? ¿Vas a depender de tu hijo, de tu hija? ¿Vas a depender de tu familia? ¿O tienes una pensión, o tienes una inversión, tienes una renta que te permita estar teniendo ingresos? Y finalmente, dice, menciona una forma como estás ejercitando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Algo que se vuelve determinante al final de nuestra vida es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación con Dios, porque ello es lo que nos va a ayudar a paliar aquellas limitaciones, aquellas degradaciones que en nuestro cuerpo podamos tener. Un dolor de estómago se puede convertir en algo muy difícil, pero cuando nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, descansamos en Dios y Él nos ayuda en ello. Entonces, ¿cómo voy a ponerme de manera concreta una forma para ejercitar mi espíritu? ¿Cómo voy a poner de manera concreta una forma para ejercitar mi alma? En mi alma están mis sentimientos, están mis emociones, está todo aquello que hoy pudiéramos entender como capacidades psíquicas que tienen que ver con la mente. Y no se diga cómo trabajo en lo que tiene que ver con mi cuerpo. Que hoy pueda estar yo tomando una decisión en ese sentido, y entonces podremos ser no de esa generalidad que llega sin contentamiento a la vejez, sino más bien aquellos que disfrutan su vejez porque se prepararon para ello. Y esto implica hoy estar trabajando en estos aspectos de la vida. Ello se vuelve vital, se vuelve muy importante, y queremos que así sea para ti este tema, los años sin contentamiento. Estamos ya en la penúltima sesión. La que viene es el lugar al que habremos de ir, y ya te imaginaste con lo que aquí también dijimos de qué se trata. Se trata efectivamente de la muerte. Decía una viejecita, nos podemos librar del rayo, pero de la raya no. Cuando Dios dice hasta aquí, entonces la próxima sesión y ya las conclusiones de todo plan de vida la estaremos viendo el viernes de la próxima semana. Te damos gracias por habernos acompañado. Somos Vida y Comunidad. Nuestra página es www.vidaycomunidad. Juan Antonio Hernández, Estela Rivera. Ahí están estos temas para que tú los vuelvas a escuchar, pero sobre todo los compartas. Hay mucha gente que le es muy útil este tipo de contenidos. Entonces estamos para servirte. Si tú quieres mandarnos tu tarea, si tú quieres compartirnos lo que el tema está haciendo en tu vida y el programa, te lo agradeceremos mucho, ¿sí? Nuestro correo es vidaycomunidad@gmail.com. Mándanos un correo y nos va a encantar lo que tú nos puedas compartir. Te damos las gracias por haber estado con nosotros y te decimos buenas noches hasta el viernes de la próxima semana. Muchas gracias.